Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Y con este clima navideño le propongo este título para empezar. Oh. No es muy, ¿cómo se dice cuando es tiempo de Navidad y los primeros domingos? Se me fue la palabrita de la boca. En el calendario. Muy de vísperas de Navidad, ¿vio? Pero usted ya me va a entender hacia dónde vamos a ir. En esta noche vamos a estar hablando de historias de fantasmas y evangelios de terror. No sé a cuántos de ustedes les gustan las historias un poco siniestras, esas historias de esos cuentos, ¿no? ¿No? El suspenso, películas de suspenso, ¿sí o no? Más o menos. Bueno, en esta noche yo le voy a contar algo que no es ni de terror ni nada por el estilo, pero tiene eso de misterio.
ahí escondido. Tal vez esa sí sea la palabra, esas cosas misteriosas. Vio que hay esas cuestiones que a veces atraen la atención, llaman la atención. Y bueno, hoy vamos a partir de ese lugar y después, partiendo de esta historia que le voy a contar o de algunos detalles que le voy a dar, es que vamos a también reflexionar, pensar un poco, que a veces hoy en día también a nosotros nos toca vivir evangelios raros. Lo vamos a poner por lo menos de esa manera, evangelios raros. Quiero hablarle de lo siguiente, del códice Gigas. Usted sabe que a lo largo de la historia se han ido encontrando y se fueron descubriendo y fueron apareciendo distintos escritos relacionados con un montón de temas. Y muchos de los escritos relacionados con textos bíblicos se los empezó a conocer como códices, especialmente aquellos que ya venían compilados. Entonces, cuando aparecían fragmentos bíblicos, eso se lo compaginaba y se lo registraba y se lo guardaba como un códice. Y esos códices tenían distintos nombres en base a las características. Es así que a las Biblias más antiguas que se han encontrado, es así que a los manuscritos que fueron encontrando también en distintos lugares, cada uno está catalogado y guardado como un códice, ¿sí? Incluso hay películas famosas que se han hecho de alguno de esos códices, ¿no? Como por ejemplo esa película que se hizo del Código Da Vinci, mezclado con otros evangelios, raíz de evangelios no canónicos que no están considerados dentro del canon, todos fragmentos que existieron, que fueron apareciendo a lo largo de la historia, así como también el siglo pasado, no hace mucho tiempo, el siglo pasado se encontraron también los famosos rollos del Mar Muerto, cosas de las que ya hemos hecho mención, y todos esos compilados se los llama códices. Bueno, hay uno que apareció, que surgió, que se conoció, mejor dicho, que se cree que data, no es tan antiguo relacionado con escritos bíblicos, pero sí tiene sus cuantos años. Se escribió aproximadamente en el año 1200 después de Cristo, siglo XIII aproximadamente, inicios del siglo XIII, se cree que apareció este código, que tiene el nombre de Gigas, porque justamente era una Biblia inmensa, inmensa. Mire, le voy a mostrar una imagen que tengo aquí. Esto fue una de las fotos que se le sacó en algún momento a este códice, que está hoy en un museo, si no me equivoco, hay ese detalle, no me acuerdo bien el dato, no sé si es en Suiza que se encuentra, que está en un museo, eso existe, está hoy, incluso lo puede googlear y puede verificar bien en cuáles de los lugares está guardado y está registrado. Una de las características, o por lo cual se conoce como el Códice Gigas, es porque es un libro inmenso. Tiene un frente, así como usted ve que parece no tan grande en esa imagen, tiene 90 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho. Más o menos de ese tamaño era la Biblia esta, el códice Gigas. Lindo para llevarla bajo el brazo, ¿yo? O para ponerla abajo de la almohada y dormir tranquilo en la noche. No, no es muy chiquitita y cómoda que digamos. Imagínense, ¿cuánto será? Más o menos ahí. 90 centímetros, 50 de ancho, 2 tapas de madera, con apliques, esos apliques que usted ve ahí son de hierro y de algunos metales, todo labrado y todo de esa época medieval. Estamos hablando del año 1200 aproximadamente, donde hay muchas historias alrededor de este códice, donde empezaron a surgir muchas leyendas por cómo surgió y por un detalle que caracteriza a esta Biblia. Y acá es donde empieza un poco el misterio. Y no se me asuste, va a dormir tranquilo en la noche, no pasa nada. Una de las cosas que caracterizan a esta Biblia, al Códice Gigas, que contiene la mayoría de los escritos del Nuevo y del Antiguo Testamento, y también otros escritos, están contenidos otros escritos de lo que era el mundo pagano también de esa época, aunque ya era un mundo cristiano, igualmente había muchas cosas que se habían mezclado del paganismo, pero lo que caracteriza a esta Biblia no es solamente su tamaño, sino que al centro de la Biblia, en el medio, cuando la abrías bien al medio, hay 2 dibujos, uno de cada lado. Del lado izquierdo, ¿sí?, hay un dibujito
¿Qué simboliza? Imagínese un dibujo bastante grande en una página, esas páginas hechas de cuero tratado para que sean finos, todavía no estaba muy usado el tema del papel, las cosas que se utilizaban para escribir y para dejar esos códigos eran muchas veces de pieles, otros elementos, en este caso es una Biblia hecha de piel, las hojas. En la parte izquierda hay un dibujo, hay una ilustración. Se trata de ilustrar lo que es la Jerusalén celestial, ¿sí? Se trata de graficar eso. De uno de los lados, a la mitad de la Biblia, se encuentra una imagen de lo que quien lo ilustró imaginó cómo sería la Jerusalén celestial. Pero del otro lado hay otra imagen, complicada, difícil, temerosa. Y es el otro nombre, y es esa imagen la que le da el otro nombre a este códice. Porque este códice se conoce como el códice Gigas, por el gran tamaño que tenía, o la Biblia del diablo. Porque del otro lado, de un lado estaba la Jerusalén celestial y del otro lado una ilustración, una de las primeras ilustraciones hechas por un hombre en donde aparece la imagen de una especie de demonio graficando como si fuese el diablo. Eso está en el centro de la Biblia. Y no es una imagen tan espantosa, es casi hasta como se dice, caricaturesca, ahí me salió la palabra, como si fuera una caricatura. Y mire, le voy a mostrar. Ese es el tamaño de la Biblia. Un poquito grande, ¿no? Y ahí usted va a ver, de este lado, ¿sí? Acá la estamos viendo de frente a la Biblia, de este lado la imagen de lo que sería una especie de ciudad santa, de una Jerusalén celestial, y del otro lado la imagen justamente de lo que en ese momento se especulaba, se conocía o se pensaba que podía ser la imagen del diablo. Es una de las primeras ilustraciones que hay al respecto. Y justamente por esa imagen que aparecía en esta Biblia es que se la conocía como la Biblia del diablo. Incluso había leyendas alrededor de este escrito, alrededor de este códice, en donde una de esas leyendas decía que fue el mismo diablo el que se encargó de escribirla. El que una noche haciendo pacto con un monje que tenía que escribir, que tenía que hacer una copia de una Biblia para zafar de una condena, hizo un pacto con el enemigo y el enemigo le dio esa Biblia de gran tamaño para que la dé a conocer. Todas unas fábulas y unas leyendas que surgieron año 1200 aproximadamente. Entonces, esa es una historia que empezó a circular y mucha gente empezó a escuchar acerca de esto. Tenemos que tener en cuenta que en esa época las personas comunes y corrientes no podían acceder a este tipo de materiales que estaban guardados en monasterios, en iglesias, que tan solamente la gente que pertenecía al clero podía acercarse. Todo lo demás que circulaba era en base a rumores, a historias, a leyendas que circulaban entre la gente. Y mucho de eso, a veces de manera intencional. Y con todas esas historias que circulaban alrededor de esta Biblia se generó gran misterio. Incluso uno de los emperadores de romanos, o mejor dicho, de los que estaban en ese tiempo también en una de esas... todavía estaba hacia finales de los imperios, se había obsesionado con esta Biblia al punto de querer conseguirla, porque pensaba que el hacerse de este ejemplar le iba a otorgar a él poderes, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Más allá de que esto parece una historia misteriosa o llena de enigmas y de cosas oscuras atrás de todo esto, en realidad hay una historia dentro de la historia. ¿Sí? Hay algo que sucedía, hay algo que pasaba, hay algo para lo cual fue útil que empezaran a surgir este tipo de escritos, porque estas cosas empezaban a generar muchísimo temor dentro de las personas. Y la mayoría de las personas que han estudiado acerca de este contenido y otros, la mayoría han llegado a la siguiente conclusión, que fueron escritos
que no aparecieron ni por arte de magia, que no son obra de ningún espíritu ni nada por lo demás, sino que son obra del hombre y específicamente diseñados o creados con una intención: generar temor. Generar temor. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta, que para gobernar, para ejercer poder, para poder manipular a las masas, para poder obtener beneficios y seguir ostentando determinados privilegios, hay un aliado perfecto para todas esas cosas. ¿Y sabe cuál es ese aliado? Justamente el temor. Gracias al surgimiento de este tipo de escritos y de esa imagen para ese tiempo tenebrosa, creo que hemos visto cosas más espeluznantes a veces, ¿sí? Graficadas y puestas en distintos lugares, pero todo ese misterio y todo eso que se generaba llenaba al pueblo, a la gente común y corriente, de miedo y de temor, y gracias a ese miedo y a ese temor se podía seguir manipulando a las personas. Se podía seguir gobernándolas, se podía empezar a incorporar otros elementos también dentro de la vida para poder seguir beneficiándose acerca de estas cosas. Recuerden, ¿en qué momento estamos? Estamos en la época medieval, época de reyes, época de los primeros papas, época en donde los gobiernos pasaban de unos a otros y muchos de los beneficios políticos o muchos de los tratos políticos estaban enredados con la religión. Poder, iglesia y Estado en ese momento comenzaron a hacer la misma cosa y a través de la religión, a través de la fe, se empezó a ejercer dominio y a ejercer manipulación sobre las personas. Entonces siempre el miedo fue un gran aliado para poder hacer este tipo de cosas. Y se utilizaron esto y un montón de situaciones más para seguir controlando al pueblo. Otra de las cuestiones un poquito más acá en el tiempo fue justamente en el tiempo de Lutero, cuando se empezó con el tema de las indulgencias y donde la gente tenía que comprar con dinero, tenía que comprar el perdón de sus pecados. Y había historias de temor, de miedo atrás de todo eso para que la gente se convenza de que tenía que dar esa suma de dinero, de que tenían que vender sus tierras, de que tenían que pagar tributo a la iglesia, de que había que hacer un montón de cosas, porque si no, ¿qué? Perdían su salvación, perdían su espíritu, su alma, y estaban en riesgo. Entonces con el temor se gobernaba, se manipulaba, se controlaba, y en este caso la excusa que se utilizaba era la fe. Como las personas empezaban a tener fe, o mejor dicho, recuerden que antes el cristianismo era perseguido hasta que en un momento un emperador romano se convirtió al cristianismo y los perseguidos empezaron a ser los perseguidores, y a partir de ese momento la fe, la iglesia, se vio también mezclada de corrupción. Y muchas veces también la iglesia en ese tiempo, mezclado con los poderes políticos, a través del temor, es que se beneficiaban, cumplían sus propósitos, sacaban provecho y seguían estando en el poder y seguían estando siempre los mismos, y de esa manera se beneficiaban la mayoría de las veces personalmente y no hacían nada por los demás. No había una intención de que la gente se acerque a la Biblia, todo se manejaba en misterio, porque mientras más misteriosas eran las cuestiones y mientras más elementos de temor había, más fácil era controlar a través del miedo a la población y a las personas. Ahora salgamos un poquitito de esa historia. Dejemos los fantasmas de lado por un ratito y vengamos a nuestro presente. Yo me hago una pregunta. ¿Y por casa? ¿Cómo andamos? A mí me encanta, es una frase que me la aprendí en el secundario porque siempre nos decíamos, ¿y por casa cómo andamos? O sea, y si pensamos un poquitito en nosotros, le hago esta pregunta. La iglesia cristiana de este tiempo, la iglesia de estos últimos años, y pensemos en varias décadas, la pregunta es, ¿cómo hemos predicado el evangelio? ¿Cómo hemos hablado acerca de las cosas espirituales? ¿Cuál fue el elemento que hemos introducido, el principal o uno de los principales, para animar a otros que también crean?
que también se animen a acercarse a Dios. ¿Y sabe qué? Cuando nos ponemos a examinar un poquitito también nuestra historia, no tan antigua de irnos al 1200, sino el último siglo, el siglo pasado. Incluso nuestra historia latinoamericana, habiendo sido conquistados por españoles, europeos, y que también trajeron la religión a estas tierras, la religión principal que vino fue el catolicismo, y que también a través de la fe se hicieron un montón de atrocidades en esta tierra, así como también en Norteamérica y en otros lugares. Muchas veces la fe se ha utilizado no con los fines más loables, por así decirlo. Yo me hago esta pregunta: ¿cómo hemos predicado el Evangelio últimamente? Y si nos ponemos a pensar, no estamos muy lejos de la Biblia del diablo. Porque también muchas veces, ¿sabe lo que hemos utilizado para hablarle de Dios a otro? El miedo. ¿No te das cuenta que te vas a ir al infierno? ¿No te das cuenta que Dios te va a castigar? Seguí haciendo eso, no sabés lo que te va a pasar. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay? Miedo. ¿No hemos utilizado muchas veces ese lenguaje? ¿No hemos utilizado muchas veces esa forma? No digo que esté bien o que esté mal. Solamente digo, ¿lo hemos utilizado o no? Sí, yo creo que está muy presente. Y muchas veces, incluso para predicar el Evangelio, hemos hablado más del diablo que de Cristo. Porque lo hemos traído para decirle, hay que tenerle miedo a este muchacho, cuidémonos de las cosas que nos puede hacer. Y como nos puede hacer un montón de cosas malísimas y nos puede lastimar y condenar, y los gusanos nos van a comer y vamos a arder en el fuego eterno y todos los demás, hay que creer en Dios. Al final terminamos creyendo en Dios porque le amamos, porque nos amamos, porque tenemos miedo. Muchas veces sin darnos cuenta. Déjeme decirle algo, estoy exagerando por supuesto algunas cosas. Pero sí hemos utilizado el miedo para predicar el Evangelio. Hemos utilizado muchas veces el temor para movilizar a alguien a que haga algo en respuesta a Dios. Y una vez más, pensemos, ¿no?, en todo lo que nos ha tocado vivir y nuestra herencia o la herencia que nos ha dejado también el tema del catolicismo y también algunas otras religiones europeas como el protestantismo que vinieron. Muchas veces el elemento fue la culpa, el temor, el castigo. El miedo al castigo eterno ha sido lo que muchas veces nos ha movilizado. E incluso una de las últimas teologías que han surgido, y que tampoco digo que estén mal, porque incluso simpatizo un poquito con ella, es el tema de la teología del rapto. Usted sabe que el siglo pasado, más o menos en la década del 90, se volvió popular una serie que está basada en cierta teología, que no digo ni que esté mal ni que esté bien, pero es lo que surgía, que se llamaba Dejados Atrás. ¿Cuántos leyeron alguna de las novelas o vieron una película, creo que había, de Dejados Atrás? ¿Sí? ¿Y sabe cuál era uno de los elementos que había en esos libros? El miedo a quedarme. ¿Qué pasa si Dios hoy nos llama? Es el rapto y me quedo. ¿Qué es lo que me moviliza a creer? ¿Qué es lo que me moviliza a acercarme a Dios? ¿El amor a Dios o el miedo a que haya un rato y me quede? Otra vez, no digo ni que esté bien ni que esté mal, porque incluso simpatizo con esa teología escatológica. Usted sabe que hablando acerca del futuro, de cómo van a ser las cosas, de cómo va a ser la venida de Cristo, hay muchas teologías, no hay solamente una. Esa no es la única, es la que se hizo más popular en la década fines de 80, 90 y entrando al 2000, nos llegó acá a Latinoamérica y se hizo bastante popular, mucho más popular sobre todo dentro de la teología pentecostal. Y no solamente eso, después empezaron a haber otros discursos. La salvación, ¿se pierde o no se pierde? Ay, no vaya a ser que haga algo equivocado y pierda mi salvación. Ay, no vaya a ser que me encuentren bailando y pierdo la salvación. Y un cigarrillo, un traguito y pierdo mi salvación. ¿Y qué es lo que está rondando todas esas cosas? El miedo. El miedo. El miedo muchas veces, a veces vio que pensamos en las intenciones. No, lo que pasa es que lo que vale es la intención, y la intención es que la gente se acerque a Dios. No sé si puede ser, pongámosle, puede ser, pero no quita
que muchas veces sin darnos cuenta, hemos utilizado el miedo para predicar. El miedo para animarle a que otro viva en santidad. El miedo para que otro viva y sirva a Dios. Che, tenés que empezar a servir, porque si no servís, Dios te va a castigar. Porque si querés prosperidad, ¿qué hay que hacer para que Dios te prospere? Hay que hacer, hay que servir. Y si no servís, Dios no te prospera. ¿Qué hay de por medio? El miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a no ser bendecido. El miedo a que Dios me castigue. El miedo a que Dios me abandone. Y muchas veces hemos utilizado el temor para movilizarnos, para animarnos. Y no hemos usado la Biblia del diablo, pero sí hemos usado cositas elaboradas y tal vez con buenas intenciones, pero hemos introducido el temor nuevamente. Y yo creo que no necesariamente es lo correcto, porque el evangelio del miedo es un evangelio que no nos lleva muy lejos. Si decidimos utilizar el temor para predicar la palabra de Dios, lo único que vamos a conseguir es gente atemorizada. O incluso gente que tenga miedo por un rato, pero después le perdemos el miedo a las cosas. No sé usted, pero hay cosas a las que yo antes le tenía miedo, ahora yo no les tengo tanto miedo. ¿Sí? El miedo nos dura un rato, en el momento nos hace un poco la cabeza, después ya se nos va. Entonces el evangelio del miedo a veces no nos lleva muy, pero muy lejos. Y otra pregunta más ligado a esto. ¿Es el evangelio del miedo el evangelio que Dios quiere que prediquemos? ¿El evangelio o la manera que Dios quiere que prediquemos su palabra y que nos acerquemos a otros? Y que siempre tengamos que inventar un enemigo o un diablo, siempre necesitemos un chivo expiatorio para hablar de Dios y de qué es mejor la cruz para no terminar ahí en la trampa del enemigo, en el infierno, en el mármol. No sé cuántos se acuerdan de una novela que hubo varios años atrás que yo me había reenganchado un montón, una novela brasilera que se llamaba El Clon. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos son noveleros como yo? Yo cada tanto me engancho con alguna ahora hace rato, pero en ese tiempo me había enganchado. Y me acuerdo una de las frasecitas que siempre eran familias musulmanas, y una de las frasecitas claves del abuelo de la familia es: van a arder en el mármol del infierno, van a arder en el mármol del infierno. Y todo era tenerle miedo al mármol del infierno. Y a veces los evangélicos también le tenemos miedo al infierno, y lo que hacemos es por miedo al infierno. Por miedo al castigo, por miedo a quedarnos sin bendiciones, por miedo a que Dios nos abandone. ¿Es el evangelio del miedo el evangelio de Dios? No sé, vamos a tratar de responderlo en esta noche y para eso le animo que vayamos al evangelio, a la palabra, a que vayamos al mensaje, a que vayamos a lo que Dios nos encomendó. Y para eso vamos a ir a una carta que escribió el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11. Vamos a leer primero algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su único unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Fíjese que acá, en esta parte, hay una especie de introducción que Juan está haciendo, hablando acerca de este tema, y ya nos empieza a hacer un anticipo de a través de qué cosa es que tienen que rondar todo. Y acá no vemos justamente tengámosle miedo al castigo de Dios, sino que justamente nos está mostrando otra cosa. Nos está mostrando lo que Dios hizo por nosotros, y en medio de eso, lo que Dios hizo por nosotros, hay otro elemento. ¿Cuál es ese elemento? ¿Lo empieza a ver? ¿Lo empieza a detectar? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y hay algo más interesante todavía, unos versículos más adelante. Saltamos unos versículos en el mismo capítulo, nos vamos hasta el versículo 16, y fíjese acá lo que nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio,
pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y preste atención a esta frase que es la clave de este pasaje. En el amor, ¿qué cosa? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Porque el temor, ¿qué lleva? En sí mismo el miedo, el temor, lleva castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado ¿en qué cosa? En el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Déjeme hacer una pregunta una vez más. ¿Es el evangelio del miedo, el evangelio del temor, el evangelio que Dios ha escogido para que nosotros compartamos? ¿Cuál cree que es el evangelio que Dios ha escogido para que nosotros compartamos? ¿Cuál? El evangelio del amor, que es otra cosa, que a veces nos resulta más complicado predicarlo, que nos es un poquito más difícil hablar de él. El evangelio que Dios escogió para que nosotros hoy vivamos, disfrutemos y también podamos compartir con otros es un evangelio de amor. No es un evangelio de miedo. No es un evangelio que busca una excusa para tener que hacer las cosas bien, sino que todo lo que hagamos, si hay algo que vamos a hacer, no lo hacemos por miedo. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. ¿Y porque queremos amarle para que Él nos ame? No, tampoco. Lo hacemos porque Él ya nos ha amado primeramente a nosotros. No es el evangelio del miedo el que tenemos que recuperar para predicar en este tiempo, porque hoy, ¿sabe qué? Hay mucha gente que ya no le tiene miedo al infierno. No podemos usar el infierno para asustar a la gente y que se convenza que necesita el cielo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que hoy ya está viviendo el infierno en vida. Si no le alcanza el dinero, si tiene la familia destruida, si ya perdió hijos, perdió padres, no encuentra respuesta, está atravesando enfermedades terminales, problemas de acá para arriba, encierro, pandemias. O sea, ¿para qué vamos a hablar del infierno si hay gente que ya lo está padeciendo? Si hay gente que en su casa los platos vuelan de un lado para el otro. Si hay gente que no sabe cómo dejar de pensar lo mal que está pensando y las cosas que está sufriendo. ¿Cómo le vamos a hablar del infierno a gente que ya lo está padeciendo? Ya no le tiene miedo al infierno. Incluso piensa de esta manera. ¿Qué le voy a tener miedo al infierno si capaz que hasta es más? Capaz que hasta menos de lo que estoy viviendo ahora. Entonces, ¿por qué en vez de tener que fabricar o descubrir o recuperar? Y no digo que la Biblia no hable del infierno. La Biblia habla del diablo, la Biblia habla del infierno, la Biblia habla de lo espiritual. Habla, pero no lo usa como eje para que nos acerquemos a Dios, sino todo lo contrario. El eje, el elemento, el principal que nosotros hoy tenemos que recuperar para poder compartir con otros el evangelio del Señor es justamente el camino del amor. Porque justamente las cosas que hago, la fe que voy a decidir practicar, las cosas que voy a decidir tomar e incorporar en mi vida, no las voy a hacer por miedo las voy a hacer porque amo a Dios. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que animarnos a vivir. No voy a hacer determinadas cosas para que no me pasen cosas malas. Incluso ¿cuántas veces no le pasó? A mí me pasaron varias veces, muchas veces, porque todos hemos estado atravesados en algún momento por el evangelio del miedo. Y muchas veces se nos cruzó, y no, hoy voy a ir a la iglesia porque si ya no fui la semana pasada y la anterior, y bueno, hace como un mes, y tengo que ir porque si no voy me va a pasar algo. ¿Cuántas veces vino a la iglesia no porque quería venir a adorar, sino porque tenía miedo a que le pase algo? La santidad. Sé que tengo que vivir en santidad, sé que tengo que dejar el pecado. ¿Lo voy a dejar porque amo a Dios o lo voy a dejar porque tengo miedo a que Dios me castigue? A dejar que me pase algo. No, mejor voy a diezmar, mejor voy a ofrendar, porque si no hago eso, no vaya a ser que Dios no abra la ventana de los cielos.
Termino haciendo cosas, ¿por qué? Por miedo a lo que me pueda pasar. ¿Es el temor el elemento que nos tiene que gobernar en este tiempo? No. Y yo le animo a que tomemos el camino más difícil, a que tomemos el camino que nos cuesta más, que todo lo que hagamos, que todo lo que decidimos practicar, no es por miedo a perder una bendición, no es por miedo a perder la salvación, no sea por miedo a irnos al infierno, no sea por miedo a que Dios nos castigue, sino que sea porque Él hizo algo tan maravilloso por mí. Hizo algo tan valioso, incalculable el precio que pagó. Me amó tanto porque yo ya estaba en el infierno y con la obra que Él hizo me rescató de ahí. ¿Cómo no voy ahora a amarle? Y si hago algo, no lo voy a hacer por miedo a volver ahí, sino que lo voy a hacer por el amor que me tuvo y el amor que quiero tenerle. Incluso aun cuando haya tropezado y haya caído. ¿Recuerda a ese Pedro que había traicionado, que se había amargado y que se volvió a la pesca y que Jesús resucitado lo volvió a buscar? Déjenme decirle algo, ¿se acuerda un poco de ese encuentro? El último capítulo del Evangelio de Juan lo encontramos. En ese último encuentro, no solamente Jesús se le aparece y reproduce el mismo milagro, sino que después de eso hay unas preguntas que Jesús le hace. ¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace a Pedro? Al Pedro que había fallado, al Pedro que había negado a Jesús, al Pedro que se escapó. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús a Pedro? Pedro, ¿me tenés miedo? Mirá que me tenés que tener miedo. Hace un tiempo hubo alguien que dijo le tienen que tener miedo a Dios y a mí también un poquito. No sé, bueno, salgamos de eso un poquito. Pero Jesús le dijo eso a Pedro. Pedro, ¿qué hiciste, muchacho? Vos me tenés que tener más miedo a mí, ¿no ves lo que yo te puedo hacer? Mirá, te estoy apareciendo acá. Te puedo aparecer todas las noches y moverte la sábana y asustarte para castigarte por lo que hiciste. Le preguntó Jesús, ¿me tenés miedo? Mirá que soy Dios, Mirá que desaparece todo. Le dijo eso. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué había en Pedro? Había dolor. Había fallado. Sabía que había hecho cosas mal. Pero también sabía algo. También había algo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta. Sigamos. Vamos. Hay un llamado. Pescador de hombres. ¿A dónde vamos? Pescador de hombres. Eso no terminó. ¿Y por qué? ¿Por miedo? Por amor. Yo le animo a que tomemos el camino del amor, que más nos cuesta. Es más fácil predicar con miedo. Muchas veces tuve la tentación como pastor y estando en este lugar de llenarlo de miedo, porque es más fácil. Porque la iglesia se llena más rápido metiendo culpa, metiendo temor, metiendo miedo. Mire, hermano, que si no hace esto le va a pasar esto. Mire que si no hace lo otro le va a pasar aquello. Mire que si mire, matemática. Pero no es el camino que el Señor escogió para nosotros. ¿Hay mandamientos? Claro que sí. ¿Hay una conducta para nosotros los cristianos? Claro que sí. ¿Hay cosas que tenemos que hacer? Claro que sí. ¿Hay un camino que Dios escogió para nosotros? Claro que sí. ¿Hay disciplinas espirituales que tenemos que vivir? Claro que sí. ¿Hay una santidad que tenemos que perseguir? Claro que sí. ¿Pero por miedo? No, porque queremos amar a Dios. Y yo le animo a que si vamos a vivir nuestra fe, y yo le propongo que esta fe sea la que desarrollemos todos los días, sea una fe que no esté basada en el miedo. Que lo que hagamos no lo hagamos por temor a lo que nos puede pasar, por el castigo que nos puede venir. ¿Se acuerda la frasecita que decía Juan? El miedo que hace. ¿Se acuerda? Y si no lo repasamos un poquitito, volvemos para atrás. Acá. Creo que en la anterior, a ver, no, acá lo tenemos. Avanza un poquitito más, ahí está. Porque ¿qué cosa?
El miedo en sí, vivir con temor en sí ya es un castigo. Nos aprisiona, nos hace esclavos. Nunca se llega, nunca se alcanza, nunca se puede cumplir con Dios. Si usted quiere cumplir con Dios porque tiene miedo a lo que le puede pasar, le tengo una mala noticia. No se puede cumplir. Nunca lo que hagamos va a alcanzar. Por eso es que no deje que el temor sea lo que nos movilice, porque no nos va a llevar a nada. Lo único que va a hacer es hacernos vivir una vida de castigo, de sufrimiento, de dolor, de esclavitud. Pero no nos ha dado Dios espíritu de temor ni de cobardía, sino de ¿qué cosa? De poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, no debemos vivir nuestra fe por miedo, sino que le animo a que vivamos nuestra fe y todo lo que hagamos no sea para obtener algo, no sea por miedo a perder algo. Cada una de las cosas que hagamos, si me voy a congregar, si voy a tomar la Biblia, si voy a orar todos los días, si voy a ayunar, si voy a ofrendar, si voy a diezmar, si voy a servir, si voy a vivir en santidad, cada una de esas cosas que las tenemos que hacer, que son parte de nuestra vida, no las hagamos por miedo, hagámoslas por amor a Dios, por todo lo que Él ya ha hecho para cada uno de nosotros. Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos deja clavados en un lugar ahí, ay, y ahora qué hice mal, y ahora qué voy a perder, y ahora en qué fallé. Mientras que el amor nos libera, mientras que el amor nos ayuda a que podamos seguir adelante. Por eso es que también vivir a través del amor no mira la recompensa. No mira la recompensa. Jesús mismo nos dijo, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, después viene todo lo demás. A veces incluso hemos hecho negocios. Yo voy a buscar por lo que viene. Yo voy al reino por lo que puedo obtener. Y por eso, porque tengo miedo de perder las bendiciones, es que a veces hago las cosas por temor. Y no tiene que ser esa mi mecánica. No tengo que hacer las cosas por la recompensa, no tengo que hacer las cosas por temor. Tengo que hacer las cosas por amor al Señor. Si algo nos va a movilizar, si algo nos va a impulsar, si algo nos va a mantener viviendo para Dios, que no nos movilice el miedo, que nos movilice siempre el amor a Dios y el amor a aquellas cosas que Dios ama, el amor a aquellas cosas que Dios ve buenas. Entonces yo le animo en esta noche que nuestra forma de hablar de Dios sea siempre de un Dios de amor, no un Dios de castigo. Yo le animo a que cuando tenga la oportunidad de hablar con su familia que no conoce a Dios, no le hable del castigo que viene, hable del amor que Dios da. Si tiene la oportunidad de charlar con un compañero de trabajo, no le hable de lo que le puede pasar si no cree en Dios. Háblele de las riquezas, de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, de lo inconmensurable, de lo maravilloso. Si nosotros vamos a vivir una vida de fe, no lo haga por miedo a perder, no haga por miedo a sufrir, hágalo por amor a lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros. Y esa tiene que ser la manera en que tenemos que vivir, corresponder a ese Dios que ya nos amó, que nos amó primero, y porque nos amó primero, hoy nosotros también podemos amarle. Y si nos vamos a rendir a Él, y si nos vamos a entregar a Él, es justamente por amor. No por lo que Él nos puede dar. Porque ¿sabe qué? Cuando pensamos tan solamente en lo que Dios nos puede dar, nos enamoramos de a ratos nomás. Es el tío que nos acercamos por conveniencia. Y le puedo sacar algo, y bueno, y ahora me voy a arrimar. Cuando veo que ya no tengo nada, y ahí ya corto relaciones. Pero si me moviliza el amor, no importa si Dios me da o no me da, yo lo amo. No importa si me va bien o me va mal, yo le amo. No importa si la vida me sonríe o la vida me da la espalda, yo le amo y voy a seguir haciendo todas las cosas que hago. No importa si sale bien, no importa si sale mal, yo le amo. Y me voy a seguir levantando todos los días a la mañana, voy a decir gracias a Dios
No porque tengo o no tengo, sino porque le amo. Hay veces que voy a perder, hay veces que voy a fracasar, hay veces que me van a doler un montón de cosas, porque hay cosas que nos van a doler en la vida, hermano. Hay muchas cosas que nos van a doler en la vida. Hay muchas cosas que vamos a tener que despedir cuando no queríamos despedir. Hay cosas a las que vamos a tener que renunciar. Hay cosechas que vamos a perder, trabajos enormes que de repente se nos escapan, sueños que se truncan. Pero si lo que hacemos lo hacemos por amor, eso es secundario. Yo quiero vivir para Él, no por lo que me puede dar, sino porque le amo. Y yo le animo a que de esa manera vivamos. Va a ser un camino un poquitito más difícil, pero ¿sabe qué? Es el camino que nos va a llevar más lejos. Porque si hay algo que permanece, si hay algo que perdura, el apóstol Pablo dijo, muchas cosas van a pasar, pero hoy permanecen la fe, la esperanza, el amor. ¿Sí? El amor. Y recuerde eso, siempre el perfecto amor va a sacarnos el miedo. El miedo a perder, el miedo a no tener, el miedo a fracasar, porque eso pasa a estar en segundo plano. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa lo que venga, yo le amo. Y si estamos cerca de ese Dios que nos ama, que pase lo que quiera pasar, yo le amo. Y por amor me voy a seguir levantando cada día. Voy a seguir levantando la mirada a lo alto y le voy a decir al Señor, acá estoy. Acá estoy una vez más, para seguir. No sé cómo será el día de hoy, más difícil, más fácil. No sé si hoy voy a tener, no voy a tener, pero te amo. Vamos, sigamos y vayamos a conquistar aquello que Dios ha pensado para nosotros. Amén. Yo le animo a que se ponga de pie. Por eso le animo a que nuestra primera oración en esta noche sea pedirle a Dios que nos libere, que renueve nuestra mente, que renueve nuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos enseña que no nos amoldemos a la manera de pensar de este mundo, y este mundo muchas veces se maneja por el miedo. No nos acostumbremos a eso, sino que renovemos hoy nuestra mente. Y si se han sembrado en nosotros pensamientos de temor, pidámosle al Señor que quite de nosotros eso, que ya no nos movilice, que ya no nos sostenga, que ya no sea el elemento clave en nuestra vida. Que no sea el miedo a perder, que no sea el miedo a quedarnos sin nada, que no sea el miedo a sufrir, sino que sea el amor a ese Dios tan grande y maravilloso que lo entregó todo. Que se puso a nuestro lado. Que ya sabíamos que ya sabía que estábamos heridos. Que estábamos bajo nuestra propia condena. Y nos dio oportunidad. Señor, en esta noche volvemos a entregar nuestro corazón a ti. Y si en algún momento lo hicimos por miedo, te pedimos perdón. En esta noche lo hacemos por el amor tan grande que nos tienes y porque queremos amarte. Atráenos a ti con lazos de amor, Señor. Porque te amo, quiero servirte, Señor. Porque te amo, te rindo mi vida. Porque te amo, es que quiero respirar y vivir para ti, Señor. No importa lo que haya a mi alrededor. Porque te amo, quiero caminar a tu lado, Señor Jesús. En esta noche, imparte nuevamente ese amor en cada uno de nosotros. No nos has dado espíritu de temor, sino espíritu que hace que en nuestro corazón brote
un deseo de acercarnos a ti nuevamente. Señor, lo entregamos todo, lo rendimos todo a ti, Señor.